por la oportunidad. Yo estoy feliz, en verdad, hoy es la inducción primera que tenemos con todo el equipo, así que tengo toda la Cancillería parada. Edgar se tuvo que salir, pero me daba muchísima ilusión al menos estar unos minutos con ustedes. Es un lujo tener a tres ex cancilleres presentes y yo comento siempre que asumí este puesto con muchísima humildad. Y humildad pensando que estamos apoyados al final de profesionales de lujo que han pasado por aquí y de los cuales en su apoyo, en su consejo y en conversatorios de esta naturaleza aprendemos, nos enfocamos y podemos llevar a Panamá en ese rol nuevamente de liderazgo y de referente al que nos hemos volcado todos. Entonces, son oportunidades como estas valiosísimas, con lo cual les agradezco enormemente el tiempo que estén dedicando a esto. Estábamos hablando en este momento de que es una pena que no le hayamos podido entregar o dar acceso a todos los panameños, pero encontraremos la manera después para que sea público. Nuevamente porque enriquecen no solo a la Cancillería, pero enriquecen a todos los panameños, visibilizan el trabajo que se hace desde aquí, el cual ustedes conocen perfectamente, y hacemos ese nuevamente regreso al orgullo panameño del cual todos ustedes son parte y les agradecemos por ello. Buenos días. Muchas gracias, canciller. Recíproco nuestro sentimiento hacia usted y la Cancillería. Y quiero expresarle, pues no la conozco personalmente, pero a mi admiración a su hoja de vida. Verdaderamente, cuando la vi publicada, me sentí muy satisfecho que la Cancillería está en las mejores manos y le deseo lo mejor y siempre puede contar con nosotros. Muchísimas gracias. Nuevamente, gracias. Distinguidos, el canciller Samuel, ¿usted iba a decir algo? Bueno, nada más para unirme a las palabras de el colega José Miguel Alemán en felicitar a la ministra y ponernos igualmente a la orden para colaborar en todo lo que se pueda en función de los mejores intereses del país, y que estamos complacidos de que en sus buenas manos está el dirigir esta política exterior en este momento. Felicidades, ministra, y gracias. Distinguido canciller Ricardo Alberto, ¿iba a decir algo? El micrófono lo tiene apagado, canciller. Ahora sí está prendido. Ahora sí. Para unirme al canciller Alemán y al canciller Luis, agradecerle la presencia de la ministra en esta reunión, darle manifestaciones de nuestro aprecio y respeto por la función que está llevando a cabo y efectivamente reiterar que estamos a sus órdenes para cualquier cosa en que ella crea que podamos ser útiles. Pero muy agradecido, canciller, por su presencia en esta reunión. Gracias nuevamente, canciller, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Sé que estaba en una dinámica interesantísima. Estaba desarrollando gran parte de la estrategia que debemos llevar adelante en este periodo muy especial de pandemia. Les comentaba a los amigos ex cancilleres y embajadores y demás que la pandemia ha tenido una gran ventaja, que por primera vez podemos hablar simultáneamente con representantes nuestros en distintos continentes y a la misma hora. O sea que el proceso de globalización de la pandemia ha tenido cosas positivas desde esa perspectiva, obviamente. Nuevamente le doy las gracias. Entonces pasamos a ver lo que nos convoca el día de hoy. Tenemos un tema interesantísimo
que hemos definido como realidades de la política exterior panameña, desafío y pragmatismo responsable. Tenemos a los expositores, al ex canciller Ricardo Alberto Arias, que es socio fundador de la firma forense Galindo Arias y López, graduado de licenciado en Relaciones Internacionales en la Escuela de Relaciones Internacionales Edmund Walsh de la Universidad de Georgetown. En 1964 obtiene el título de abogado en la Universidad de Puerto Rico, en donde se graduó con honores, y en 1965 obtuvo la maestría en Derecho Internacional en la Universidad de la Escuela de Leyes y en la Universidad de Yale. Es miembro del Colegio de Abogados. El otro participante es el canciller Samuel Lewis Navarro, que destaca su formación en el ramo de la administración de empresas en universidades de prestigio en Estados Unidos de América. Tiene una licenciatura en la Universidad de Georgetown en 1979, maestría en la American University en 1981. Ha sido presidente de la Junta Directiva para América Latina de la Universidad de Georgetown, de la Junta asesora de presidentes de las universidades encargada de promover una estrecha relación entre la universidad y sus ex alumnos de América Latina. El 2 de mayo de 2004 fue electo por votación popular como primer vicepresidente de la República de Panamá para el periodo 2004 y asumió el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, colocando a Panamá como un centro de diálogo internacional. Y durante su periodo, Panamá fue electo como país miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por un periodo de 2 años, 2007-2008, representando a América Latina y el Caribe. Fue embajador especial de Panamá y miembro ad honorem en organizaciones y entes públicos como el Comité Consultivo del Canal de Panamá, 94-99, y del Consejo Nacional de Relaciones Exteriores, 1999-2002. Actualmente se desempeña como miembro de la Junta Directiva de la Fundación Gabriel Lewis Galindo y dedica gran parte de su accionar a la calidad de la educación pública en Panamá. Y tenemos igualmente al canciller José Miguel Alemán. Tiene una licenciatura, un Bachelor of Arts en Ciencias Políticas por la Ripon College en Wisconsin. Es doctor en jurisprudencia, Juris Doctor de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, y se ha desempeñado como viceministro de Gobierno y Justicia en 1991, sido ministro de Relaciones Exteriores del 99 al 2003, vicepresidente del Colegio Nacional del Centenario 2002-2003, miembro del Consejo Nacional de Relaciones Exteriores 2009-2011, 2014-2019. He sido miembro de la Comisión Consultiva Presidencial del Diálogo Nacional del Bicentenario 2020-2022 y es socio fundador de la firma forense Arias, Alemán y Mora. Una vez presentado a nuestros participantes, el orden de exposición va a ser el siguiente. Empezaremos con el canciller Ricardo Alberto Arias. Sí, pero dime. Mi estimado canciller, no por cuestión de edad, sino por jerarquía. Así que vamos a empezar con usted. Y para que nos hable sobre la realidad de la política exterior panameña, desafío y pragmatismo responsable. Es suyo. It's your the floor, como dicen en Naciones Unidas. Muchas gracias, don Edgar. En primer sentido, mi agradecimiento a usted personalmente y a la academia por esta oportunidad que yo quisiera calificar como una conversación más que como una conferencia, ya que en realidad estamos entre colegas. Todos conocemos el tema que tenemos entre manos y no somos nosotros los que vamos a dictarle a ustedes una exposición académica sobre el tema. El tema que ha expuesto el embajador Spence es desafíos y pragmatismos responsables.
ante los temas de relaciones internacionales. Yo quisiera, hacer algunas exposiciones generales y después referirme en términos concretos a experiencias propias que yo he tenido en los distintos cargos que he ocupado, entendiendo que eso nos ayudaría más a puntualizar y entender en la práctica lo que esto significa. Comencemos por la definición del pragmatismo de la Real Academia. Es un movimiento filosófico que busca las consecuencias prácticas del pensamiento y pone el criterio de verdad en su eficacia y valor a la vida. Esto lo pudiéramos contraponer, si se quiere, entre una acción pragmática y una actuación ética. Esta disyuntiva se presenta no solo en política interior, sino que se nos presenta en la vida, en muchos quehaceres. Tiene particular impacto en política exterior porque afecta a la nación y afecta a otras naciones, pero se nos presenta esta disyuntiva en muchos quehaceres en la vida, que está expuesta en distintas formas. El doctor Galindo, en su obra de Episodios Cruciales de Nuestra Historia, hace cita del filósofo Max Weber, quien la define como la ética de la responsabilidad versus la ética de la convicción. En todo nuestro actuar vamos a encontrar esta situación. Dicho eso, permítame puntualizar algo que para mí he tenido muy claro a lo largo de mi historia profesional en el mundo diplomático, que es que la política exterior de un país debe estar íntimamente vinculada a la política interior. No existe tal cosa como una desvinculación y debiera ser así. Nuestro actuar en política exterior tiene que tener un trasfondo en nuestra política interior. Si en nuestra política interior nosotros defendemos los derechos humanos, promovemos la democracia y defendemos el medio ambiente, en nuestro actuar en política exterior debiéramos hacer lo mismo. Si en nuestra política interior combatimos el terrorismo y combatimos el tráfico de drogas y combatimos el lavado de dinero, en nuestra política exterior debiéramos hacer otro tanto, y la política exterior debería estar orientada a ser un reflejo de lo que es nuestra política interior. Para eso, y para hacerlo de la forma más eficiente posible, soy de opinión que es importante conocer nuestro pasado y saber y tener orientaciones hacia el futuro. El general Torrijos, en una frase creo que acertada, decía algo como: al caminar hay que ver los árboles para no tropezarse, pero hay que ver el bosque para no perderse. Y yo creo que algo así deberíamos reflejar. Si no conocemos nuestra historia, no sabemos en realidad cuál va a ser nuestra política exterior y hacia dónde vamos a ir. O sea que eso creo que es un factor importante en este proceso. Si analizamos cuáles son los temas cruciales en Panamá, no solo ahora, sino en los últimos 20 años, porque anterior a eso era un aspecto, pero hoy día nuestros temas cruciales son el funcionamiento y la seguridad del canal, la protección al medio ambiente, la protección a los derechos humanos y la promoción de la democracia. Eso deberán ser parámetros para seguir en nuestra política exterior. Como les decía, dicho esos comentarios iniciales, quisiera llevar esto a un campo de mis experiencias para tratar de ilustrar esto cómo se ha venido cumpliendo o no cumpliendo, o aplicando o teniendo efecto en las distintas posiciones que yo he ocupado. Yo he tenido la fortuna de ser embajador en Washington, ministro de Relaciones Exteriores, embajador de Naciones Unidas y miembro del Consejo de Seguridad. En esas posiciones, en distintas formas,
esta disyuntiva se ha presentado. Quizás en la que menos se presentó fue cuando era embajador en Washington, porque el objetivo principal, el tema principal de la embajada panameña, la República de Panamá, el Ministerio de Relaciones Exteriores que presidía en aquel entonces don Gabriel Luis Galindo, era la transición del canal. O sea que mi misión en Washington estuvo principalmente, ante todo, concentrada en lo que era cooperar o coadyuvar con el esfuerzo de la transición del canal aquí en Panamá. Eso no tenía muchos conflictos entre el pragmatismo y la ética. Estaban muy empatados, así que ahí no se daba esas grandes diferencias. Eso me permito comentar que es un esfuerzo que se dio en forma muy exitosa, pero que en ese momento había muchísimos riesgos de que no fuese así. Se logró ser así gracias a una unión de esfuerzos, unión de criterios, unión de ideas entre el gobierno americano en ese momento y quien ejercía el cargo de presidente de la Comisión del Canal, el señor Joe Reeder, y la posición de Panamá liderizada por el canciller Luis Galindo. Gracias a eso pudimos tener la transición que se dio y esa transición que logró ser que el día de la transferencia del canal, en el canal no ocurriera nada en particular. El acto fue estrictamente protocolar y político. En el canal no hubo ningún cambio. El canal operó el día anterior como operó al día siguiente, gracias a ese proceso de transición. El próximo cargo que tuve por la lamentable enfermedad del doctor Gabriel Luis Galindo fue ministro de Relaciones Exteriores. En esos tiempos, en ese entonces, los conflictos más importantes, fuera nuestra participación en el Grupo de Río, que acabábamos de ingresar y que era un tema importante, fueron las negociaciones inicialmente para prorrogar las bases militares a solicitud de los Estados Unidos y posteriormente para establecer un sistema que coadyuvara a combatir el tráfico de drogas en la región que se llamó el Centro Multilateral Antidrogas. Ahí había y hubo diferencias entre criterios en la nación panameña en distintas formas. Y ahí sí se enfrentaban el pragmatismo, la actuación pragmática con la actuación ética. Lo planteo porque ahí sí se dieron esos dos factores. Finalmente, como embajador en Naciones Unidas, tuve la oportunidad de presidir la Comisión de Trabajo que dio base a la creación del Consejo de Derechos Humanos, donde también hubo diferencias importantes entre actuares pragmáticos y actuares éticos. Y como en Naciones Unidas todo se da por motivos de intereses de cada estado en particular. Y ahí estuve en el Consejo de Seguridad, donde el conflicto es quizás la razón de ser, la base. Todas las decisiones están embañadas en este conflicto. Termino por decir, porque creo que es oportuno, que creo que Panamá en su actuar debe tener como una de sus metas importantes el funcionamiento y la neutralidad del canal. Que en ese esfuerzo, en nuestra política exterior, debiéramos evitar participar en temas que no nos incumben y nos afectan directamente. Esto en una carta que yo le dirigí al entonces candidato Martín Torrijos en las elecciones del 59. Le decía aquel entonces al candidato Torrijos que Panamá nunca debía participar en el Consejo de Seguridad, porque era entrarnos en conflictos que no nos correspondían. La circunstancia por la cual Panamá entró al Consejo de Seguridad y el canciller Samuel Lewis
fue parte esencial de esto, fue porque había un conflicto entre Guatemala y Venezuela, que ambos aspiraban y ninguno lograba obtener la cantidad de votos necesarios para ingresar al Consejo. Después de 50 votaciones, se acercó a Panamá el embajador de Ecuador, que entonces estaba siendo mediador, a manifestarme que ambos países entendían que alguna posibilidad era que Panamá fuera el miembro del Consejo, a lo cual yo inmediatamente le dije que no, que Panamá no estaba interesada en ser miembro del Consejo, obviamente no sin antes llamar al canciller Luis y advertírselo, y él estuvo de acuerdo conmigo. Al cabo de 2 o 3 horas, el embajador de Ecuador regresó a mi oficina y me dice: yo te sugiero que llames de nuevo a Panamá, porque ya Venezuela y Guatemala decidieron que ellos están dispuestos a ceder si Panamá es miembro del Consejo de Seguridad. Lo cual nos ponía en una situación muy difícil, porque honestamente no creía que Panamá debía ser miembro del Consejo, el canciller Luis tampoco, pero ya se estaba dando en Naciones Unidas una situación de gran conflicto y que podíamos quedar no podíamos quedar muy mal ante la región. Yo llamé al canciller Luis Galindo, le manifesté lo que estaba pasando, él puede relatar cómo se dio el proceso en Panamá y finalmente quedamos electos al Consejo en una situación honestamente difícil, porque teníamos que atender temas en los cuales no nos interesaba, en los cuales no estábamos involucrados directamente, por las circunstancias nos habían llevado a eso. Este planteamiento inicial de que Panamá no debiera involucrarse en temas que no le corresponden estará siempre limitado a las circunstancias. Termino diciendo que esta disyuntiva, como comencé, esta disyuntiva entre actuaciones pragmáticas y actuaciones éticas se nos va a presentar siempre, y tendremos que tener la capacidad, la entereza y la valentía de escoger el camino que mejor defienda a los intereses nacionales. Con eso termino mi exposición. Muchas gracias, don Edgar. Muchísimas gracias, canciller, por sus excelentes reflexiones. La metodología sería, en todo caso, que iniciemos un periodo de preguntas y respuestas muy corto, ahora o al final. Quiero que los 3 expositores me digan si prefieren que sea así, o al final hacemos todas las preguntas a cada uno de ustedes. Yo me permito sugerir que sea al final, don Edgar. Ok, perfecto. Entonces, que será entonces al final. Nuestro siguiente participante es el canciller José Miguel Alemán. Ya hice previamente su presentación y es suya la palabra. La mesa es suya, mi distinguido canciller. Bueno, muchas gracias. Nuevamente un gran saludo a todos y mi respeto a todos, especialmente a los colegas cancilleres. Tengo una presentación que inicia muy parecida a la del canciller Arias, y se refiere a la definición de diplomacia, que es el conjunto de relaciones, de intereses y relaciones entre los estados. Y quiero puntualizar que la palabra intereses va primero de la palabra relaciones. Y esto es verdaderamente en el mundo globalizado que se aceleró después de la Segunda Guerra Mundial. Cada vez el tema de los intereses pues se ha hecho más preponderante por la integración económica del mundo, y es donde los países compiten por el bienestar de sus pueblos, porque como bien señaló el canciller Arias, la diplomacia o la política exterior está íntimamente ligado al bienestar de su país. Dicho eso, y volviendo al tema de la conferencia, que es el interés
la diplomacia en este momento, o sea, cuál sería el enfoque de nuestra diplomacia. Obviamente tenemos que ver primero, y coincido con el canciller Arias también en la presentación, no sé si la estarán viendo o no, pero después si no se la pueden mandar Edgar, que las cosas cambian pero permanecen igual. En el siglo pasado, la Cancillería estuvo muy enfocada, y eso nos ha ayudado tremendamente en todo este proceso de internacionalización, en una etapa generacional de un siglo, desde 1903 hasta el 31 de diciembre de 1999, no me gusta decir recuperar la soberanía, porque los panameños consideramos que siempre fuimos soberanos y el mundo así lo considera sobre el Canal de Panamá, pero recuperar lo que es la operación del Canal de Panamá, sus áreas revertidas y su máximo provecho, que es lo que Panamá en ese siglo pues luchaba para eso. Entonces se dieron una serie de tratados en 1936, en 1955, un proyecto que nunca se llevó a votación, en 1967 por situaciones políticas en ambas naciones, principalmente Panamá, y finalmente los tratados Torrijos-Carter de 1977, que con gran sapiencia, en mi opinión, establecieron un periodo de transición gradual y un periodo en el cual fue aumentando en esos 5 lustros la participación panameña en la administración y en la junta directiva. Esto permitió un periodo de preparación adecuado y principalmente debemos señalar, y cuando vemos lo crudo que está la política ahora, no solamente en Panamá, sino en el mundo, que después de una invasión a nuestro país, los dos gobiernos sucesivos pudieron colaborar estrechamente en preparar lo que digamos, lo más importante en ese periodo, que fueron las normas constitucionales relativas a la operación y administración del Canal de Panamá y las áreas revertidas. Los tratados Torrijos-Carter culminan un 31 de diciembre del 99 y Panamá entra en su periodo pues ya de administración de este bien que es una parte esencial de nuestra economía, de nuestra forma de ser, de nuestro provecho, y por eso digo que las cosas cambian pero permanecen igual, siendo los intereses el principal factor de la relación diplomática entre los estados. Nuestro principal interés sigue siendo la operación, el respeto a la institucionalidad de la Autoridad del Canal de Panamá y definitivamente el máximo provecho y lo que se puede desarrollar en base a esa gran obra de ingeniería que es el Canal de Panamá y que mueve el 5% del comercio mundial, donde somos un país de 4 millones de habitantes que nos estamos beneficiando de una obra que a su vez le da servicio al mundo. Dicho eso, y conscientes, como lo somos todos, de las presiones presupuestarias que hay sobre el Estado siempre, porque no es de ahora, las presiones presupuestarias, más ahora en pandemia, considero que lo esencial es priorizar, sin desmeritar a todos los embajadores, porque todos son valiosos, todos tienen oportunidades de ayudar a nuestro país donde están asignados en distinto grado, pero definitivamente tenemos que priorizar nuestras relaciones con los países que se consideran mayores usuarios del Canal de Panamá. En este sentido, a manera de ejemplo, José, en la presentación una lista de países, muy brevemente, porque sé que el tiempo apremia. El primer país definitivamente es Estados Unidos de América.
es el primer usuario del Canal de Panamá, es el país que lidera la inversión extranjera en nuestro país, en nuestra nación. Si usted ve energía, está AES, comunicaciones, está Liberty. Copa, que tanto lo usan para atacar aquí a una familia panameña. Copa es una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York y que la mayoría de su capital es capital panameño y que crea capital, perdón, estadounidense, y que crea 6.000 empleos directos, o que creaba antes de la pandemia, sin considerar los indirectos, porque no sé cuántos serían los indirectos. Debe ser algo muy impresionante. Y así sucesivamente vemos el puerto Steve Downing Services of America o Manzanillo, que es el puerto más importante de América Latina y más importante de Panamá. Entonces, obviamente, la relación y la diplomacia con Estados Unidos es un tema que debemos de cuidar muchísimo en todo momento, siempre defendiendo nuestros intereses, como bien comentó el canciller Arias. Si bien puedo decir que nunca en Estados Unidos nos habló durante nuestra administración de establecer una base permanente en Panamá, se buscaron otras fórmulas de cooperación, como es el acuerdo Salas-Baker, que permite el actuar conjunto entre nuestros estamentos de seguridad para prevenir el tráfico de drogas en nuestros países y el blanqueo de capitales. Yo quisiera tocar un punto también que tocó el canciller Arias, porque no lo incluí en mi presentación, pero yo es un punto que siempre lo menciono y que considero que es fundamental, y no sé cómo se me fue la onda, debe ser que estoy acá encerrado en la playa, pero el canciller Arias por fortuna lo tocó. Y es que cuando estuve en la Cancillería nos correspondió participar del Consejo de Seguridad Nacional. En ese entonces el presidente, que supongo todavía participa, espero, el canciller, el ministro de Economía y Finanzas, éramos parte del Consejo de Seguridad. Y yo creo que es importante que estos ministros vuelvan a participar del Consejo de Seguridad, porque hemos visto en los 2 últimos años los abusos que se han dado dentro del Consejo de Seguridad, o por lo menos que han salido a la luz pública. Y esto puede ser un factor, considero que un factor importante para prevenir que esto pase de nuevo y para reiterar la supremacía del poder civil sobre el poder militar o policial, o que cumplen labores sociales muy importantes, pero es algo que debemos, creo que volver a eso, y siempre lo menciono en mis charlas privadas, y ya que lo mencionó Ricardo Alberto, pues lo quiero puntualizar. Otro país que debemos priorizar es Japón. Japón se ha convertido en el segundo usuario del Canal de Panamá por el tema del gas licuado. O sea que el tema del gas licuado está consolidando lo que es nuestro beneficio con los Estados Unidos de América. Ayer tuve la oportunidad de entrar a una conferencia de lancha, antes de ayer, y el tránsito de gas licuado en el año pasado por el Canal de Panamá aumentó en un 20%. La carga, y fue la única que aumentó, porque las demás bajaron. En una charla sobre el Canal de Panamá, pero fue una charla muy interesante. Estoy seguro que la debe haber subido a YouTube. Si la pueden buscar, pues te lo recomiendo. El otro país, China, creo que todos coincidimos en la importancia de establecer relaciones diplomáticas con China. En su momento acompañé pues al alcalde Blandón a una gira, no pude acompañar al presidente, que tuvo la gentileza de invitarme, pero tenía compromisos previos. Lo que sí considero que en el gobierno anterior la velocidad fue un poco muy rápida luego del establecimiento de la relación. Creo que debemos siempre sopesar la sensibilidad de Estados Unidos en la velocidad de estos temas. La sensibilidad con respecto al canal, pero no critico la decisión, fue la decisión correcta, y creo que toda la clase política panameña y académica lo considera así. Un punto interesante sería estudiar la posibilidad de restablecer relaciones comerciales u oficinas comerciales con Taiwán, como lo han hecho otros países.
No veo por qué una cosa debe precluir la otra. Y así como no tuvimos miedo de negociar con Estados Unidos por 100 años y lograr un tratado muy ventajoso como lo fue el Tratado Torrijos-Carter y un tratado de mucha sapiencia, no debemos tenerle miedo a China tampoco. Es poco lo que nos puede hacer China, porque más le interesa a China lo que nosotros le ofrecemos que una decisión nuestra de establecer una oficina comercial en Taiwán. Por supuesto, Colombia, un país importantísimo. Antes de entrar en el tema Colombia, creo que Estados Unidos hay un tema que lo tenía, pero pues como estoy viendo aquí mis anotaciones con mi pobre letra, se me fue. Es primordial que Panamá reciba ya un embajador de los Estados Unidos de América. Desde el 2015 no hemos tenido la presencia de un embajador en Panamá de los Estados Unidos. O sea, la relación se ha mantenido a nivel de ministro consejero, que han sido muy buenos. La señora que estaba con que desarrolló una gran amistad, que ahora está embajadora, si no me parece, en Marshall Islands, si no me equivoco, han sido personas excepcionales, igual que el encargado Tuttle, pero debemos priorizar esto y debemos priorizar una reunión bilateral entre el presidente Cortizo y el presidente Biden. El presidente Biden conoce muy bien Panamá, su familia conoce Panamá, el presidente Biden apoyó los tratados del Canal de Panamá y creo que esto es un tema prioritario para la Cancillería. Ahí tenemos a un colega participante hoy, que es Samuel Luis Galindo. Samuel Luis Navarro, estoy seguro puede ayudar tremendamente en esto y pues con mucho gusto también haría lo posible, si lo considera necesario, por que se concrete esta reunión. Hay una serie de... Edgar, a mí me gusta hablar mucho, así que tú me cortas cuando me estoy pasando. Hay otra serie de países, no voy a entrar en los detalles, pero Colombia, o sea, el tema del cambio de voto que se dio con Colombia en la OEA, cuando hubo la presión sobre los refugiados, es algo que nos hizo mucho daño y ahí es fascinante porque un tema donde estaba de por medio los derechos humanos y la democracia contra el interés comercial, un interés comercial particular de Panamá. Se optó por el interés comercial de Panamá, pero ese no fue el problema, porque todos los países podemos tomar las decisiones. El problema fue que en último minuto cambiamos el voto y eso nos llevó a una serie de represalias con Colombia que a la postre nos han costado más que lo que nos costó, que lo que logramos con el beneficio del pago de esa deuda. Entonces, siempre es importante sopesar esto y sobre todo el error de cambiar un voto en último momento contra los intereses de dos países que son primordiales para nosotros, Estados Unidos y Colombia. Lo pagamos caro en la OECD, lo pagamos caro en la GAFI, lo pagó caro la zona libre. Quería puntualizar eso. Y los otros países que ustedes conocen, pues Brasil, Alemania, Reino Unido, Francia, que transitan sus desechos nucleares por nuestro canal de Panamá conforme el Tratado de Neutralidad, son elementos que podemos utilizar, que debemos utilizar siempre en nuestra diplomacia en esos países. Ustedes se están beneficiando de Panamá, basta ya que nos estén avasallando en la GAFI OSD. Creo que aprendimos nuestra lección muy bien, hemos implementado, hemos cumplido en el tema de la colaboración, de intercambio de información. Y el otro país que lo considero importante también es Singapur, que hay que priorizar porque Singapur es el rey de la logística de Asia. Tenemos ya el puerto de Singapur aquí y nuestro futuro con el canal de Panamá es la logística. No es nuestro futuro, es nuestro presente. Tenemos el puerto líder de América Latina en movimiento de contenedores y otros puertos de otros países aquí. Así que ese es nuestro presente, pero Singapur es un país por lo cual siempre debemos priorizar. Obviamente Costa Rica, Centroamérica, México. Y el trabajo de ustedes lo conocen muy bien. No quiero pues que se sientan que los estoy desmeritando, pero el trabajo siempre debe ser, porque ustedes lo saben, pero lo quiero recalcar, sin ánimo de ofender,
buscar en sus respectivos países cómo consolidamos la relación con los que ya están aquí invirtiendo, están generando empleo, el tema académico, y apoyándose siempre en su Cancillería. Yo quisiera contar una anécdota. Fue cuando en septiembre del 99 fuimos a recibir la llave de la ciudad del saber. Gracias a Dios ya Panamá se había preparado institucionalmente, pero en el momento en que el general del Comando Sur nos entregaba la llave, yo pensé, ¿cómo vamos a hacer con este elefante blanco? Pero siempre surgen oportunidades. Tenemos todavía ahí a un gran administrador, Jorge Rosemena, una fundación, y en el momento que el embajador Rodolfo Alemán me dice a mí, hay una oportunidad de que el PNUD traslade sus oficinas regionales a Panamá porque había una ola de terrorismo en Colombia en el año 2001. Obviamente hicimos alianza previa consulta con la Presidenta de la República, con la Fundación Ciudad del Saber, con la Administración de la Ciudad del Saber y con el sector privado. Logramos identificar quienes tenían buenas relaciones con la señora Carol Bellamy en el país, uno de ellos mi hermano Jaime Alemán, y la invitamos a venir a Panamá, y yo me apoyé con el doctor Juan David Morgan, mi querido colega, gran escritor, y con todo el sector privado. Conseguí una flota de helicópteros para poder tener 3 helicópteros de llevarla ya a sobrevolar el canal privados. En esos tiempos los helicópteros del servicio aéreo lamentablemente no estaban tan bien como los que están ahora. La llevamos, hicimos una alianza con el sector privado, lo organizamos un almuerzo con todo el sector privado panameño, y el PNUD se vino a Panamá. Después vino el PENUMA. Hoy en día están todas las oficinas de las Naciones Unidas en Panamá. Entonces la Cancillería siempre debe estar dispuesta previo consulta con el Ejecutivo, con el presidente, a buscar al sector privado en apoyo, porque el sector privado está definitivamente siempre muy pendiente de los temas de Cancillería y los temas que puedan ayudar al desarrollo nacional. Y sí, tenía entre mis puntos allí en la presentación, y también lo mencionó el canciller Arias, pues me alegra que pensamos iguales, que otro de los lineamientos importantes, aparte de los intereses, sobre el cual yo creo que ya me he pasado el tiempo hablando de los intereses, el tema de que la diplomacia debe manejarse en base a principios. Y no voy a andar mucho en esto porque creo que el canciller Arias lo hizo. ¿Hay algún problema con su micrófono, mi estimado canciller? Se acaba de apagar solito. Ese que ya me pasé el tiempo. Los principios. Me parece que sí. Digamos, nuestra gestión fue la democracia, los derechos humanos, el desarrollo humano sostenible y el interés económico. O sea, en una decisión tratábamos de sopesar esos principios. Lo ha señalado muy bien el canciller Arias, y no quiero ser repetitivo. Y hay veces, usualmente cuando uno toma sus decisiones en base a esos principios, uno acaba bien. Hay ocasiones en que uno tiene que sacrificar los principios. No diría que en todo momento seguimos esos principios. Hay ciertos casos, pues no quiero entrar en esto, que tuvimos que hacer caso omiso de lo que era el balance en ese momento. Pero bueno, es un muy excelente punto del canciller Arias. Lo tenía en mi presentación y quiero pues mencionarlo sin el ánimo de ser repetitivo. Por último, para mí quiero señalar 2 puntos ya para concluir. Uno, el fortalecimiento institucional.
no solamente el funcionamiento institucional de la Cancillería, que es importantísimo y cada vez lo va a hacer más, porque cada vez la presión presupuestaria sobre el Estado será mayor. Es por eso que me siento muy satisfecho y quiero darle el mérito al canciller Armodio Arias, entonces mi vicecanciller, que en el año 2000 me empezó a hablar sobre el tema de la carrera diplomática que estaba suspendida y me empezó a hablar sobre el tema que había que restablecer la apertura de los concursos. Los concursos estaban suspendidos y fortalecer la academia diplomática. En efecto, pues, y quiero reconocerlo a él porque no me interesó el tema, pero simplemente el tiempo no me daba para todos los temas. Ustedes conocen mejor que yo el tiempo del canciller, cómo está limitado, y formamos un equipo que logró pues restablecer la convocatoria, y hay en todo momento defender la institucionalidad de la Cancillería sobre el interés político. Les cuento una anécdota, no para dejarla a nadie, pero bueno, es mi comadre, la quiero mucho, soy su compadre, de Mayín Correa. Estoy un lunes en la oficina a las 9 de la mañana, ya no era canciller, se había abierto, creo que era el segundo concurso, y lo llaman la señora Mayín Correa, que quiere hablar con usted. Yo, qué raro, ya está en su programa de radio, eran 8:30, era muy temprano. Hola, comadre, ¿cómo está? Entonces, me llama para reclamar en el aire que por qué la hija del general Noriega, creo que hoy en día es la directora de Relaciones Internacionales del MINSA, nunca la he conocido personalmente, la estaban nombrando en Cancillería en la carrera tal. Y bueno, tuvieron yo había leído quiénes habían ganado los concursos, y digo, por la sencilla razón que ella concursó y que ella ganó, es más, tuvo la mejor nota de todos los que concursaron. Y ahí en la radio, bueno, entramos en un debate, y yo pues opté por defender la institucionalidad, por defender a la muchacha que no conocía y que no conozco todavía, pero entiendo que ha tenido una carrera pues muy loable como en su parte profesional también, así que les deseo lo mejor a ella. Pero es un ejemplo de las cosas que pasan. O sea, la gente ataca la institucionalidad por razones que no entendemos. Bueno, lo vimos en Estados Unidos la semana pasada, atacaron el Senado y el Congreso. No es único de Panamá, y cada vez con las redes esto es algo más endémico. Y el otro punto, ya para concluir, sobre el fortalecimiento institucional, que debemos buscar la forma de, a través de las gestiones diplomáticas, hay muchos países con mayor cultura, porque yo creo que lo nuestro es más cultura que constitución y leyes, en mi pensar, nos puedan ayudar en el fortalecimiento institucional. Y sobre todo la Cancillería siempre debe reiterar, porque ya vemos las voces políticas atacando a la ACP, atacando el canal. Dice, el canal tiene que ser para el pueblo. La Cancillería tiene que ser la voz de lo que es la prudencia, la racionalidad, y en todo momento señalan al pueblo. Yo estuve ahí, a mí me tocó recibir el primer cheque de la ACP con la presidenta Moscoso. Fueron $100 millones. El año pasado recibimos 1.825 billones de dólares. Estamos pagando la deuda de la ampliación del canal, que nos ha traído un beneficio y seguirá trayendo un gran beneficio ahora con el tema del gas natural, y nadie le habla al pueblo de este tema. O sea, la canciller tiene que ser una vocera en la defensa de la institucionalidad del canal. Y aquí entre nosotros, porque no es un tema para hablar en público, pero hay una cláusula de Concini que es parte del Tratado del Canal de Panamá de 1977, porque fue aprobado como uno de los anexos. Entonces, estas personas hay que siempre recordarle a la gente, miren lo que pasó con PDVSA. Tenemos el ejemplo aquí al lado. Tenemos que defender la institucionalidad del canal, tenemos que defender el canal ahora en esta etapa en que somos plenamente soberanos, y la Cancillería siempre tiene que llevar liderazgo en ese tema, y Dios quiera así sea. Por último, el último punto, Cuba y Venezuela. Con el cambio de administración de los Estados Unidos de América,
nosotros debemos también, en cierta forma, considero yo, jugar un papel discreto, pero firme en el tema de coadyuvar y ayudar en lo que es la normalización de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos de América, y que yo considero que eso va a llevar también eventualmente a solucionar la crisis política de Venezuela. Tenemos una oportunidad única. Yo se lo digo porque participé de una empresa financiera que mantenía oficinas en Cuba justo antes de la elección del 2016, y el interés de los sectores financieros y empresariales de los Estados Unidos por la apertura con Cuba era algo realmente asombroso. Para mí no, porque yo me lo esperaba que iba a ser así, pero la velocidad que ellos le querían meter al tema. Tenemos una oportunidad de jugar un papel allí. Estudiemos esa posibilidad, porque va a ser para el bien de Panamá, de nuestra región y de los Estados Unidos de América. Muchas gracias. Muchas gracias, canciller. Nos toca ahora al canciller Samuel Lewis Navarro. Muchas gracias, mi querido don Edgar. Quiero iniciar por felicitarte a ti por este ciclo de conferencias que yo creo que apuntan a darle a todo nuestro equipo nacional y a quienes están escuchando este ciclo de conferencias perspectivas muy valiosas. Así que te felicito y felicito a todo el equipo que te acompaña en este trabajo. Para mí es realmente un honor compartir con dos ex cancilleres, colegas, a quienes no solamente aprecio, sino que respeto muchísimo. Y sin duda me alegra muchísimo ver a muchas caras de compañeros con que compartimos mucho durante esos 5 años en que estuve trabajando hombro a hombro con ustedes en la Cancillería. El hecho de que hoy casi más de 100 personas están en este chat, me complace muchísimo, así que les agradezco mucho. Yo sí voy a ser muy breve, porque muchos de los conceptos son coincidentes entre los que ha planteado el canciller Arias y el canciller alemán con los que yo tenía aquí planteados. Pero sí había preparado una secuencia de lo que yo considero que deben ser elementos fundamentales en la definición de la política exterior de un país. Una política exterior que debe tener de alguna manera continuidad en el tiempo, por supuesto, con las variables que imprime cada equipo que se incorpora cada 5 años, pero que sin duda, como dijo el canciller Arias, la política exterior tiene que estar vinculada a la política interior. Pero yo iría un poco más allá. Yo diría que en países en desarrollo, y el nuestro es uno de ellos, esa política exterior tiene que estar sin duda vinculada a las políticas de desarrollo del país. Y en ese sentido, pues hay muchos elementos. Ya se ha planteado desarrollo institucional, desarrollo educativo, desarrollo económico, desarrollo humano. Así que sin duda tiene que haber esa vinculación. Y para que sea efectiva esa política exterior, debe estar sin duda manejada por un equipo que esté alineado. Tiene que haber una alineación clara en todo el equipo que tiene la responsabilidad de llevar adelante una política exterior coherente. Y ahí está el tema que bien mencionaba José Miguel, que es la profesionalización
y la institucionalidad, que es importantísima. Yo creo que, en eso también quiero nuevamente, el trabajo que están haciendo desde la academia me parece que es fundamental. Profesionalizar, porque al final estos procesos que requieren una memoria histórica, nuestros diplomáticos de carrera son los custodios de esa memoria histórica, que como bien dijo Ricardo Alberto, es fundamental para proyectarnos hacia el futuro, que tengamos claridad de dónde venimos. Entonces, como custodios de esa memoria histórica, el servicio exterior, nuestra Cancillería, tiene la necesidad y la obligación de una constante profesionalización. Yo creo que eso es muy importante. Una vez planteado esto, los objetivos claros y tener los equipos alineados, hay que identificar las alianzas estratégicas. Bien mencionaba José Miguel un número plural de países que es importante identificar intereses. Y esas alianzas estratégicas van tanto en lo bilateral con países individuales como en lo multilateral. Yo creo que el tema de lo multilateral es obvio para muchos cuando vemos las ventajas y lo que se logró en términos de reconocimiento mundial de los reclamos que Panamá hacía por su soberanía, por la recuperación del canal. Y ahí es importante que para poder lograr los objetivos mantengamos relevancia. Entonces, ¿en qué basamos la relevancia que podemos tener a nivel internacional? Para mí es fundamental, que es coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y por el otro lado, es el cumplimiento de nuestros compromisos. Cuando Panamá ha sido coherente entre lo que dice y lo que hace, cuando Panamá ha hecho un tema de principio, el cumplimiento de sus compromisos, ya sea que esos compromisos obedecen, como dice Ricardo Alberto, a la ética de la responsabilidad o la ética de la convicción, cualquiera que sea, esos compromisos se deben cumplir. Ahí mencionó José Miguel el caso de Colombia, cuando el compromiso que teníamos no se cumplió y las consecuencias posteriores que eso ha tenido. Entonces, es fundamental la relevancia para que podamos entonces lograr nuestros objetivos. O sea, los objetivos que están enmarcados en esa definición de objetivos, vamos a decir, en este caso, todo lo que tenga que ver con la promoción de inversiones, todo lo que tiene que ver con la promoción de Panamá como centro logístico, todo lo que tiene que ver como Panamá para hospedar todas las entidades multilaterales que hoy día están hospedadas en nuestro país. Todo lo que tiene que ver con la promoción de los intereses nacionales, como es la lucha que se está librando en este momento por salir de las listas negras. En fin, todo esto requiere que tengamos relevancia. Si no tenemos relevancia a nivel internacional, es muy difícil que nosotros podamos incidir en que esos intereses nacionales sean parte de la discusión a nivel internacional. Entonces, yo con esto enmarco lo que considero debe ser siempre los principios sobre los cuales manejar la política exterior. Podemos, en el periodo de preguntas y respuestas, ir a temas mucho más específicos de cada una de las experiencias que hemos tenido. Como expresó Ricardo Alberto, cuando nos tocó contra nuestra voluntad, tengo que decirlo,
ser parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues cumplimos con los principios de los objetivos nacionales, sobre todo habiendo tenido que variar lo que nos habíamos propuesto como uno de los propósitos en los 5 años. En fin, pongo estos para que en esa perspectiva abramos este proceso de preguntas, respuestas, comentarios y sobre todo que trabajemos para enriquecer entre todos el debate alrededor de una política exterior coherente, pragmática y sobre todo que atienda los intereses nacionales. Muchísimas gracias, distinguido canciller Samuel Lewis Navarro. Ambos, los tres, tocaron desde sus propias experiencias y lo que ha sido la acumulación histórica de la política exterior panameña a través de sus distintas fases, ese pragmatismo responsable que muchas personas desconocen lo que significa realmente. Y ha sido precisamente ese pragmatismo responsable el que nos ha hecho al país alcanzar éxitos y fundamentalmente el tema de la recuperación, de la, digamos, de la administración del canal, la independencia nacional, completarla porque era un tema que teníamos pendiente y obviamente el rescate de la soberanía nacional, no la recuperación, como bien decía José Miguel, porque siempre fuimos soberanos y vemos precisamente el artículo que señala que Panamá nunca cedió absolutamente nada y esa misma visión es la que nos sirvió a nosotros como panameños históricos, estoy hablando del alpinismo generacional, para señalar y elaborar todo el conjunto teórico, político, filosófico, cultural que sirvió para que este país esté donde está el día de hoy. Y siempre digo yo que apenas estamos iniciando el despegue. Nosotros ya estamos en la carretera, estoy hablando en la autopista, ya estamos levantando vuelo. Este país tiene un futuro realmente halagüeño y que va a cumplir el lugar que le corresponde. Yo alguna vez le comentaba a un amigo mío que nosotros tenemos una especie de destino manifiesto, no al sentido de lo que se comenta en el caso de la historia política de Estados Unidos, pero nosotros tenemos ese destino manifiesto si lo entendemos como parte de lo que ha sido la historia política de este país, ese estado anciatista, ese estado transitista, pero que también tenemos que ir construyendo el país agrícola, el país autónomo, el país autosuficiente, el país que nos merecemos todos nosotros, los panameños. Entonces, al agradecer nuevamente a los tres ex cancilleres, un periodo corto de preguntas puestas para cada uno de los participantes que han tenido a bien estar con nosotros durante todo este tiempo. Y debo felicitarlo porque hemos tenido una audiencia de más de 100 personas de manera continua durante toda esta exposición. Muchas gracias. Las preguntas. Ernesto Cerrut, diplomático de carrera, tiene una pregunta. A ver, don Ernesto. Gracias, embajador Edgar. Mi saludo y respeto a los tres ex cancilleres de la República, con los cuales desde las posiciones técnicas tuvimos a bien apoyar en su gestión al frente de la Cancillería en determinados momentos. Para ser conciso, mi pregunta va dirigida a los cancilleres Samuel Lewis Navarro y al doctor Arias, Ricardo Arias.
en ese momento, cuando asumimos la presidencia, la membresía no permanente del Consejo de Seguridad, por quinta vez en el bienio 2007-2008, se constituyó en Cancillería un grupo de apoyo, de análisis a la gestión de Panamá, a la misión permanente en Nueva York, para apoyar pues la gestión de Panamá en el Consejo de Seguridad. Cumplimos 10 años en esta ocasión en el Consejo de Seguridad. Este es un tema muy, muy interesante para que algunos de los jóvenes diplomáticos o en la universidad también desarrolle ese tema. Uno de los temas que se vieron allí, un tema muy álgido, como decía el doctor Arias, en términos de la conflictividad internacional, fue Kosovo. Fue uno de los temas muy álgidos que se tocaron en el Consejo en ese momento. La independencia de Kosovo, que finalmente se dio. En términos de toma de decisiones, proceso de toma de decisiones. Aquí en Panamá sabemos que el presidente de la República dirige la política exterior con el acompañamiento del ministro de Relaciones Exteriores. En términos de toma de decisiones, yo quisiera preguntarles tanto al doctor Ricardo Alberto Arias y al canciller Samuel Leu Navarro, ¿cómo se tomó, valga la redundancia, esa decisión? Ustedes ambos, como tienen las bases académicas de cómo se explica pues nocionalmente el proceso de toma de decisiones, pero en la práctica, ¿cómo se tomó en el contexto de que durante nuestra membresía en el Consejo de Seguridad no apoyamos la independencia de Kosovo, pero terminamos justo en diciembre de 2008 y en enero de 2009 el gobierno nacional reconoce la independencia de Kosovo. ¿Cómo nos explican ustedes a estas alturas en el tiempo esa toma de decisiones? En este caso, bueno, yo supongo que los principales actores son el presidente Torrijos y usted, canciller Lewin Navarro. En términos pues de ese pragmatismo, ¿qué tanto hubo de pragmatismo? ¿Qué tanto hubo alguna coherencia o incoherencia? No estoy la decisión en sí, sino yo quiero entender, y para también beneficio del resto de la audiencia, sobre todo los jóvenes diplomáticos. Claro, yo no soy diplomático de carrera por decisión personal, nunca quise participar en concursos, a pesar de que tengo maestrías en relaciones internacionales obtenidas en Estados Unidos e Inglaterra, pero soy de carrera administrativa. Es lo que quería puntualizar aquí, por cosa de que nadie se vaya pues a ofender bueno, entre paréntesis. Pero sí, me gustaría que ustedes nos ayudaran a entender ese proceso de toma de decisiones, si fue coherente, si fue incoherente, cómo se tomó, cómo se hizo la decisión, por favor. Y les agradezco mucho el tiempo y nuevamente pues mi saludo y respeto. Ernesto, muchas gracias por la pregunta. Me voy a adelantar un poquito y voy a poner en perspectiva algo que mencionaba el canciller Arias. En el momento en que se nos planteó que tanto Venezuela como Guatemala acordaban de poner sus aspiraciones al Consejo de Seguridad en el tanto y en el cuanto Panamá aceptara hacerlo. Inmediatamente, por supuesto, junto al presidente Torrijos, junto al embajador Arias, convocamos el Consejo de Relaciones Exteriores. Y en las discusiones que se dieron alrededor de decidir aceptar o no este reto,
Por supuesto, estaban todos los intereses nacionales por encima de cualquier otro interés. Por supuesto, el debate alrededor de qué implicaría esto a nuestras relaciones, al tema del canal, a los temas relativos a la seguridad del canal, a los temas relativos a esas alianzas estratégicas, tanto multilaterales como bilaterales, en fin, todo el conjunto de implicaciones que el participar por 2 años en un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en momentos que se pasaba por situaciones en el mundo muy delicadas, fueron evaluadas. Y al final del camino se planteó que era conveniente para el país aceptar el reto, cosa que se hizo. Y en esos 2 años, desde el Consejo de Seguridad, al embajador Arias, y él puede ahora ahondar en estos temas, se le plantearon muchísimos temas que implicarían decisiones a nivel de política nacional y de política internacional. Y uno de esos fue la independencia de Kosovo. Independientemente de las razones a favor o en contra, lo que se planteó desde un inicio, y esto lo planteó con muchísima fuerza el embajador Arias, es que mientras fuéramos miembros del Consejo de Seguridad, no consideraríamos el reconocimiento de Kosovo, precisamente porque era uno de los temas álgidos que se trataban dentro del Consejo de Seguridad y en las Naciones Unidas. Sin embargo, el que una vez saliéramos del Consejo de Seguridad reconociéramos Kosovo, pues fue una decisión política que se había tomado, ya como le planteo, que no se haría mientras éramos miembros del Consejo, pero que se haría una vez saliéramos del Consejo. Una decisión política consciente que en efecto contó no solamente con la participación del presidente como director de lo que es la política exterior del país, sino también de los distintos actores que se involucraron en esta decisión. Quiero resaltar que fue de suma importancia el equipo ese de soporte o de apoyo a la gestión de la Embajada en Naciones Unidas, del cual tú fuiste parte y otros profesionales panameños fueron parte, no solamente para el análisis, sino también los aportes a las decisiones que Panamá tomó durante su presencia en el Consejo por 2 años. No sé si con eso te contesto y quizás Ricardo Alberto pueda ahondar un poquito más en eso. Sí, le agradezco, canciller. Siempre tuve esa inquietud, porque como usted sabe, pues se podría decir que a nivel del grupo éramos más bien como formuladores de políticas, pero obviamente no participábamos en las decisiones, y como me interesaba mucho pues el saber cómo se llegó pues a esa decisión. Terminamos en diciembre y después en enero pues se anuncia públicamente pues la decisión de Panamá de reconocer la independencia de Kosovo. Todos sabemos toda la tragedia humana que hay detrás de la guerra en los Balcanes, ¿ves? Así que, pero sí, le agradezco mucho. No sé, sería bueno, interesante escuchar la opinión del doctor Arias, con el cual también compartimos la presencia de Panamá pues en el Consejo de Seguridad en ese momento. Tiene el micrófono apagado, canciller. Ya. Yo quisiera por agradecer
el apoyo que me dio, y valga la redundancia, el grupo de apoyo, presidido en ese entonces por don Nil Castro. Yo no tomaba decisiones ni tenía actuaciones que no fuese consultados, con ellos. Nuestra participación, el Consejo de Seguridad ya le expuso el canciller Luis, y ahí hubo temas, conflictos de los planteados hoy día. Panamá por principio no estaba interesada en intervenir en conflictos que no fuesen directamente nos afectaban, pero como orden práctico, si no aceptábamos eso, teníamos un problema enorme con la región, que estaba pasando ella a su vez por un conflicto en la designación de un representante. Por eso llegamos al Consejo. Cuando llegamos al Consejo, el otro tema era nuestra actuación en el Consejo. Nosotros tratamos, y usted recordará esto, de tratar de influir en las decisiones del Consejo, donde se plantean conflictos entre las grandes potencias. Ese es el centro donde ellos dirimen su conflicto. Tratar de influir, de orientar, de coadyuvar en esa toma de decisiones, siempre defendiendo los intereses nacionales y los principios nacionales. En el caso de Kosovo, era un claro conflicto entre entre Estados Unidos y la Comunidad Europea y Rusia y China por otro. Panamá era un voto importante en ese conflicto. Ahí no había nada de principios para Panamá. Ahí no estaba envuelto ningún principio, salvo que como política queríamos tomar, pero no era nada que nos afectaba. Sin embargo, el habernos decidido apoyar a uno nos restaba influencia e importancia con el otro sector. Y nosotros tratamos siempre de mantener posiciones que nos permitieran actuar influenciando las decisiones de los Estados Unidos, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hacia beneficio de Panamá. Eso me llevó a recomendar que nos abstuviéramos de participar en esa decisión mientras estábamos en el Consejo de Seguridad. Pero era por estar en el Consejo de Seguridad, no obedecía a otra situación. Una vez que de Panamá dejó de estar en el Consejo de Seguridad, ya era un problema de política exterior si apoyábamos a Estados Unidos y la Comunidad Europea o apoyábamos a China y a Rusia en la toma de esa decisión. Y calculo que, por ejemplo, los criterios en un momento y en el otro fueron distintos. Gracias, doctor Arias. Yo creo que nos han dado herramientas y perspectivas adicionales para entender esa toma de decisiones, pues, dentro de ese caso en particular. Tenemos otra pregunta de Aris Vélez. Aris Vélez, puede formular su pregunta, por favor. Sí, buenos días, ¿me escucha? Sí, se le escucha. Ajá. Buenos días a los cancilleres y doctor Spence. Muchas gracias por la participación y la conferencia muy interesante. Yo les quiero hacer una pregunta y me gustaría contar con la respuesta del doctor Arias y el doctor Samuel Lewis, y de ser posible del doctor José Miguel Alemán. Si bien el canciller Lewis estuvo diciendo que los funcionarios de carrera prácticamente son los custodios en manejar también las directrices cuando nuestros superiores nos dan los pasos de la política exterior. ¿Cómo considera el doctor Lewis que debe ser nuestra participación como funcionarios de carrera diplomática? Los tipos de consideraciones que debe tener el Estado con nosotros. ¿Considera usted que los funcionarios de carrera diplomática son bien reconocidos para el Estado? Para el doctor Arias, le quiero consultar al respecto sobre lo del Consejo de Seguridad que estuvieron diciendo. Es muy interesante saber en estos momentos que Panamá es candidato
al Consejo de Seguridad para el periodo 2025-2026, unas elecciones que se darán en junio del 2024. ¿Cuál considera usted que debe ser la proyección o el papel que Panamá debe tener en ese año de duración en el Consejo de Seguridad? Para el doctor Miguel Alemán o el doctor Lewis, si nos pueden orientar sobre cómo evalúan ustedes las riquezas del Canal de Panamá, la industria de las minerías de cobre y oro, que sabemos que hay una de las mineras más grandes de cobre a nivel mundial aquí en Panamá, esa distribución de riquezas, cómo se maneja a nivel del país y cómo se proyecta hacia el exterior el posicionamiento de Panamá y el manejo de Panamá en la Organización Marítima Internacional para promover el uso del Canal de Panamá también. Muchas gracias. Gracias, bueno, doctor. Si quiere, yo arranco, Aris, partiendo por la pregunta sobre el reconocimiento a los diplomáticos de carrera. Yo he sido un fiel creyente en que los diplomáticos de carrera deben tener un papel importante en la ejecución de nuestra política exterior. No solamente lo digo, sino que durante la gestión que llevamos adelante del 2004 al 2009, impulsamos no solamente la participación en el servicio exterior, inclusive a nivel de embajadores, creo que se logró el mayor número de profesionales en el servicio exterior hasta ese momento, sino creo que es importante que como política hacia el futuro, en todas nuestras representaciones afuera, nuestras representaciones diplomáticas, debe haber una participación importante de diplomáticos de carrera. Si no, había un problema con la comunicación. Canciller, hay un problema con la comunicación. ¿Me escuchan? Sí, sí le escucho. Ok. Si bien, como en todos los servicios exteriores... Con el sonido. Ahora sí, había problema con los sonidos. En todos los servicios exteriores hay una participación, vamos a llamarla política, sí debe haber una participación importante de diplomáticos de carrera. Porque, vuelvo y repito, como custodios de la memoria histórica y de la continuidad que se le debe dar, es fundamental que exista esa participación. Por el otro lado, la pregunta tenía que ver con las Naciones Unidas. Ahí sí le digo al colega Ricardo Alberto que nos ilustre ahí, y que espero haberte contestado esa pregunta, Ari. Gracias, canciller, gracias. Mira, varios comentarios. El primero es reconocer que el servicio diplomático ha avanzado mucho en los últimos años. Comenzando por el comentario que hizo el canciller alemán sobre Almodóvar, el esfuerzo que hizo el canciller Luis Galindo en sentido, el esfuerzo que hizo Isabel de Saint-Malo por fortalecer la carrera diplomática. Creo que ha habido un avance y hay que continuar en esa orientación. En cuanto a los mismos funcionarios, ¿qué deben hacer? Yo creo que es importante para los funcionarios de carrera, uno, conocer muy bien la historia nacional y los objetivos nacionales, conocer muy bien cuál es la política exterior nacional que está vinculada, repito, a la política interior nacional. Aprovecho la oportunidad, creo que
hacer hincapié en lo que dijo el canciller Luis, que tenemos que ser coherentes en nuestra política exterior y tenemos que ser relevantes. Si relevantes implica que tengamos vigencia, tengamos importancia en las distintas relaciones con los países. Yo le pongo un ejemplo breve. Cuba es un país importantísimo en Naciones Unidas. Cuba es un país pequeño, sin ejército, sin dinero, pero es un país importantísimo en Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque tiene una misión diplomática en Naciones Unidas muy completa, muy profesional, muy capaz. Y yo creo que es importante para Maya, aprovecho, que es preferible tener más embajadas mejor dotadas que más número de embajadas. Es preferible calidad que cantidad de embajadas. En cuanto al Consejo de Seguridad, repito, mi opinión es que Panamá no debe pertenecer al Consejo de Seguridad. Y salvo que haya hoy día una razón muy particular de política exterior, vinculada a la política exterior, para que Panamá aspire al Consejo de Seguridad en 2004, no creo que deberíamos hacerlo. Si van a hacerlo, mejor es que comiencen a prepararse. A mí cuando me tocó el Consejo de Seguridad no estábamos preparados para ocupar el cargo porque no aspirábamos a él, y armar un equipo, como le consta al canciller el indio, como le consta al equipo País de Panamá, fue un esfuerzo titánico. Gracias a Dios se logró y conseguimos una serie de muchachos jóvenes que fueron allá. Quiero nada más que aprobaron, decir, porque lo mencionó Miguel, Thais Noriega, que es una profesional de carrera, trabajó conmigo en Naciones Unidas y hizo una labor excelente y la cual le reconozco y respeto. Con eso espero haber contestado tu pregunta. Muchas gracias, doctor Arias. Interesantes sus respuestas. Muchas gracias. No, entonces, tenemos una pregunta de la embajadora Natalia Arroyo. Embajadora, ¿puede hacer uso de la palabra? Muchísimas gracias y bueno, solamente quería comenzar diciendo que esto es un panel de lujo. A mí me tocó trabajar tanto para el ministro Arias como para el ministro Samuel Luis y la verdad que fueron de los mayores maestros que yo tuve en mi carrera diplomática. Entonces, recuerdo mucho el apoyo que me dio el ministro Arias con el tema de ser encargada del grupo de Río en ese momento. Creo que tuvo muchísima visión y cuando me tocó trabajar para el ministro Samuel Luis, sus ideas eran siempre de Estado y su posicionamiento a nivel internacional, la verdad que fue de los mayores aprendizajes que yo he tenido. No me tocó trabajar con el canciller alemán, pero sé de su trayectoria y nada, estoy muy contenta de estar en este panel. Tengo dos preguntas específicas. Quería saber qué piensan si Panamá, por el hecho de tener un canal y haber declarado la neutralidad, de que tenemos que mantener la seguridad del canal, esa neutralidad se debe extrapolar a nuestras relaciones internacionales con todos los países. Y porque en algunos momentos hemos tenido gobiernos que sí se han posicionado de una manera un poquito más beligerante con otros países, pero si consideran que nuestra trayectoria debe ser siempre de país conciliador y tratar de no posicionarnos, y más ahora también con problemas de Venezuela, y tratar siempre de mantenernos en esa posición de neutralidad que en nuestra trayectoria nos ha ayudado tanto. Y el otro tema que quería comentar es que a veces parece que Panamá, el pragmatismo está por encima de todo y nos hemos reflejado mucho como un país que atraemos las inversiones, que son muy importantes, desde luego, pero a veces se nos olvida desarrollar otros posicionamientos, como dijo el ministro Arias con Cuba. O sea, nosotros tenemos temas culturales. Ahora tenemos una COP26 que va a ser en Glasgow, Escocia, en este año, en noviembre, que es un tema medioambiental. De cara al exterior, ahora mismo Panamá sigue viéndose como un paraíso fiscal.
el tema de las listas negras, nos abocamos mucho en luchar, en salir de las listas, cosa que tenemos que seguir realizando, pero se nos olvida que tal vez reflejándonos, como posicionándonos en otras esferas, como temas medioambientales, como líderes en otros temas, eso tal vez puede disminuir esa percepción negativa que tenemos de como paraíso fiscal y país no colaborador en temas fiscales. Gracias. Muchas gracias, Natalia, por esas consideraciones. Mira, efectivamente por eso es que yo hice énfasis en el tema de la relevancia. Yo creo que la relevancia que uno tenga es la que a nivel nacional es la que va a permitir que estos intereses nacionales fundamentales puedan ser abordados con mayor fuerza. Nada de esto debe estar abordado de una manera aislada, porque de una manera aislada, por supuesto, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, ahí es donde radica la relevancia. Y esa relevancia tiene que ver, sobre todo, con la coherencia y el dinamismo y el cumplimiento de compromisos que se van a adquirir. Yo no sé si la pregunta de Natalia tenía... Yo perdí la comunicación cuando estaba hablando Natalia. Natalia, primero gusto saludarte, pero no sé, como te perdí, no sé, solo quisiera apuntar lo siguiente. Siempre vamos a pensar que es preferible tomar la decisión basada en la responsabilidad ética. Y cuando la tomamos en base a la responsabilidad práctica, nos incomoda, pero en ocasiones hay que hacerla. Y yo quisiera hacer énfasis en este momento en la conferencia del doctor Galindo hace una semana, donde ponía cómo la responsabilidad, actitud práctica del general Torrijos logró que en Panamá tuviésemos un tratado hoy día. En cuanto al futuro, nomás quiero poner que un tema que tenemos enfrente, y no sé si te referiste a esto, pero intuyo que sí, es el tema del medio ambiente. Estados Unidos, con la presidencia de Biden, va a ponerle mucho énfasis al medio ambiente. A nosotros en Panamá, por intereses propios, nos interesa la protección del medio ambiente. Entonces, es un momento en donde se cuestionan los principios con la actuación práctica. Debiéramos hacer esfuerzos nacionales e internacionales en promoción del medio ambiente. Y te repito, lamentablemente perdí parte de tu intervención, así que no quedo un poco en el aire con cuanto al resto. Gracias, estimado canciller. Les anuncio, voy a darle el pase a la señora ministra Erika Moines, que quiere darles unas palabras de clausura del evento. Canciller, ¿puede entrar? Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Y muchas gracias a los tres cancilleres. Yo creo que es más que evidente que para poder hacer política exterior tenemos que conocer nuestra historia y nuestra historia a fondo. No podemos pensar que vamos a pasar por cosas que no hemos pasado antes, y de cómo se manejaron los desafíos en su momento. Hay una rica historia de aprendizaje permanente para mantener al final, yo creo que una política exterior coherente que haga sentido para el país, y muchas de las preguntas al final que escuchaba creo que apuntan a lo mismo, a la coherencia de la política exterior y el rol que Panamá tiene que mantener y
y liderizar. Entonces, yo creo que nuevamente muchísimas gracias por el espacio, por la agenda, por compartir con nosotros todas sus apreciaciones, las cuales creo que son muy valiosas para todo el equipo en Cancillería, y nuevamente queremos aprovechar y expandir y exponenciar este mensaje porque como panameños todos nos enriquecemos con las experiencias que ustedes nos han aportado hoy. Muchísimas gracias. Gracias, canciller, por sus palabras. Dejo a los tres cancilleres la cortesía de decir algunas cosas finales. Yo quiero pues agradecerle la oportunidad y también resaltar la excelente comunicación y colaboración que tuvimos para esta participación de parte del embajador Edgar y de todo el equipo de la Cancillería con que nos tocó coordinar en lo técnico y demás. Nuevamente, pues, reitero que lo mencionado en el periodo de preguntas y respuestas como un tema de mucho interés para los funcionarios de carrera, que así como pues todo el tema de la recuperación del canal llevó 100 años, en la vida todo es un camino, y en ese camino que se reactivó a principios de este siglo hemos visto notables avances en el tema de los funcionarios de carrera diplomática, y que eso cada vez se va a ir consolidando más por razones históricas a futuro, y estamos seguros que ustedes van a ir conquistando más sitios sitiales que consideran de importancia o presupuestarios, y siempre se va a fortalecer, ir fortaleciendo la Academia de Diplomática. Verdaderamente es un ensueño lo que se ha logrado y es un ejemplo, el Palacio Bolívar, porque ese Palacio Bolívar, si consideramos, y es una anécdota muy interesante, el día que yo fui a mi primera reunión de transición con el canciller Ritter, vi la maqueta. Esa maqueta había estado preparada, había sido preparada por el arquitecto Álvaro González, y me interesó el tema y salí de la reunión y el embajador Ritter le manifesté al canciller Ritter que quería escuchar sobre esta maqueta y qué era la historia detrás de eso. Y me contaron todo el tema de la oferta de Brasil de regresar las actas originales, pero cumpliéndose ciertas condiciones. Y tuve un gran apoyo de la presidenta Moscoso, primeramente por lo que significaba para nuestro país en el año de la reversión del canal, históricamente, revivir lo que fue nuestra historia dentro de la región bolivariana. Y empezamos pues a trabajar contra viento y marea y con muchas dificultades. También en el tema político, por lo que se decidió, la forma en que se decidió, pero cuando se dio la reunión, la cumbre iberoamericana, estaba lista la sala capitular en un periodo de 18 meses. Y si vemos lo que después siguió avanzando la administración Torrijos, la administración, no estoy al tanto de la administración Martinelli que sucedió allí, pero la administración Varela también le metió mucho al tema, y vemos lo que es el sitio de operación de la Academia Diplomática, con lo que existía cuando yo estuve ahí. Hay un gran avance. Tienen que haber avances presupuestarios, tienen que haber avances de oportunidades, pero creo, nuevamente, mirando para atrás, que en los últimos 20 años se ha avanzado mucho, en mi opinión. ¿Alguna otra opinión? Sí, yo quiero agradecer la presencia de todos, agradecer la oportunidad que nos dio el doctor Spence, y agradecer sobremanera, como de forma especial, la participación y la presencia de la canciller en esta reunión. Gracias. Yo me sumo a las palabras tanto de José Miguel como de Ricardo Alberto, agradeciéndole a cada uno de ustedes la presencia, a la canciller sin duda su participación valiosa, agradecida,
y felicitar al profesor Spence por esta iniciativa y encomiarlos a todos a seguir trabajando de la manera que lo hacen en promover esa política exterior de interés nacional y de desarrollo que representa bienestar para todos los panameños. Muchas felicidades y gracias. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a nuestros invitados, tres ex cancilleres de lujo que han podido compartir con todos nosotros aspectos muy importantes de nuestra historia y de lo que he considerado ha sido ese pragmatismo responsable y que tenemos que seguir caminando en esa dirección. Panamá es un país, no repetirlo por repetirlo, un país estratégico. Es estratégico no solamente por su condición natural, sino también por el ejercicio de cada uno de sus hombres y mujeres, elaborando este pragmatismo responsable y trabajando en dirección de consolidar este país con su destino manifiesto. Muchísimas gracias a mis tres queridos cancilleres y a todos los embajadores, cónsules, funcionarios del Servicio Exterior y de la sede de la Cancillería por haber compartido con nosotros esta extraordinaria sesión del día de hoy. Gracias nuevamente. Un abrazo a todos, saludos, éxito. Gracias a todos, saludos, éxitos. Muchas gracias, muchas gracias. Desde Alemania, muchas gracias.